Pero bueno, el día de hoy vamos a ver acerca de restaurar las ruinas. Si quieren, mientras que los niños van saliendo a sus clases, pueden ir a sus Biblias en Isaías, capítulo 53. 63, perdón, no 53. Isaías 63. No sé si alguna vez quizás te hayas sentido como que tu vida estaba o está en ruinas, quizás algunas áreas de tu vida, quizás a veces como que sientes que algo que quizás estés tratando de seguir y seguir adelante, pero de repente se te viene abajo. Quizás sea un plan, un proyecto, o quizás te sientas así interiormente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, quizás en tu matrimonio, quizás te sientas así en tu familia, quizás en tu trabajo. ¿Sabes qué? La Biblia menciona, y vamos a ver en estos capítulos, nos da la manera en que nosotros podemos restaurar aquellas ruinas, cualquier área de tu vida que quizás te sientas de esa manera. Y quizás tú digas, no, pues en este momento no me siento así, siento que voy de victoria en victoria. ¡Qué bendición! De todos modos te va a ayudar esto para poder seguir de victoria en victoria. Pero yo creo que algunas veces o muchas veces hemos pasado por eso, donde nosotros sentimos que nuestras vidas se están derrumbando o cierta área de nosotros se está derrumbando. Y vamos a ver cómo realmente nosotros podemos restaurarlo. Dice ahí en Isaías capítulo 63. Fíjese en el versículo 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Lo primero que tienes que hacer en esos momentos cuando sientas que quizás tu vida o cierta área, cierto aspecto, cierto plan se ha derrumbado, tienes que recordar quién es el único que puede restaurar. Dice el Salmo 127, si quieren podemos ir rápidamente ahí al Salmo 127. Hablando acerca de edificar la casa. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. A menos que el Señor no esté cuidando tu vida, a menos que el Señor no esté edificando tu casa, tu matrimonio, tu familia, es más, tu misma casa espiritual. Recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. A menos que el Señor no esté edificando tu vida, en vano te puedes esforzar, en vano puedes trabajar. Al fin de cuentas va a ser como esa casa que se pone sobre la arena y llegan los vientos y se caen. Y aquí menciona, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Te puedes esforzar todo lo que tú quieras, pero menos que el Señor no sea el que esté restaurando tu vida, todo es en vano. Y luego menciona ahí, fíjense, los hijos son herencia del Señor, los frutos el vientre de su recompensa. En otras palabras, la familia que Dios te da, ¿de quién viene? Hoy estamos celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí. Bueno, se me olvidó el regalito, pero de todos modos, se lo estamos celebrando, ¿verdad? El próximo domingo lo vamos a tener, no se preocupe. Estamos celebrando el Día de los Padres el día de hoy. O sea, es que los hijos son herencia del Señor. Pero a menos que el Señor no edifique tu casa, es en vano. Y ahí menciona, versículo 5, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales.
Al fin de cuentas, esa dicha que el Señor dice, ¿sabes qué? Vas a ser dichoso. Solamente si el Señor edifica tu casa. Y el Señor es el único que puede restaurar. Al fin de cuentas tú dirías, bueno, es que mi problema... ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que está derribando tu vida, dirías? No, pues mi problema es, a veces decimos, pues es el esposo que me dices, no la esposa que me dices. Como dijo Adán, ¿no? El problema era Eva. No, el problema es la enfermedad que tengo. No, el problema es la situación, el trabajo que tengo. ¿Sabes qué? No importa qué sea el problema. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino? Y había una persona que tenía ya 12 años, si bien recuerdo, con ese flujo, que no le podía parar. Dijo, si tan solo toco su manto, seré sanada. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Tenemos al que ha vencido absolutamente contra cualquier enemigo y ese pecado. Uno puede decir, la verdad es que mi problema es ese patrón de pensar, el pecado que me asedia. ¿Sabes qué? Dios ya venció con eso, Dios ya lo pisoteó, tal como dice ahí en el versículo 3. He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. A la mera hora, el único que en verdad puede tener la victoria sobre cualquier área es el Señor Jesús, y ya ha tenido la victoria. Menciona en el versículo 4, ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Algún día va a llegar el año de la redención. ¿Qué significa de la redención? Significa cuando Dios otra vez va a hacer que esta tierra, en toda su completa dimensión, le adore como al principio. Como en Génesis capítulo 1. Va a llegar, va a volver a venir el Señor Jesucristo, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y va a llegar, y dice, ¿sabes qué? Ya ha llegado. Versículo 5, miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombré de que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. Tal cuando se estaban abriendo los libros ahí en Apocalipsis capítulo 5 y se ponían a llorar Juan, porque le preguntaban, ¿quién es digno de abrir los libros para que empiece la redención de este mundo? Y no sé yo ninguno que era digno en todo el cielo y en toda la tierra. Y Juan lloraba mucho y le dijo, ¿sabes qué? No llores, aquel Cordero que ha vencido, Él es digno. Él es el único que es digno de poder salvarnos, rescatarnos. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, decimos que lo aceptamos como el único y el suficiente Salvador. ¿Único qué significa? Que no hay ninguna otra persona que nos pueda salvar. No importa qué tan santo haya vivido, Él es el único que nos puede salvar. Porque es el único que murió por nosotros en la cruz. Y también es suficiente porque si Él nos salva, pues ya no tenemos nada más que hacer, más que seguir con esa confianza. Pero realmente la confianza de decir, Señor, te reconozco como Salvador, te da la victoria. Eso es increíble. Y en esos momentos cuando tú digas, mi vida está arruinada, mi vida está derrumbada, quizás mi matrimonio, quizás mi familia, quizás mi trabajo, quizás mi salud, ahí en el lecho de la muerte, acuérdate, Señor, ni la muerte misma puede contra ti, Señor. Amén. Tú conquistaste la muerte. Tú eres victorioso y nadie más. Pero yo sé que solamente aquellos que confían en ti. Y por tu gracia, confío en ti, Señor. Amén. Entonces lo principal, cuando estés ahí, recuerda, si el Señor no edifica la casa, todo es en vano. Como papá, acuérdate, ¿quieres tener una casa edificada por el Señor? Recuerda quién es el único que lo puede hacer. El Señor Jesucristo, a través de ti obviamente, y a través de tu familia, pero es el Señor Jesucristo. Amén. Y luego lo segundo que vamos a ver es lo que menciona el versículo 7 del capítulo 73. Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza. ¿Sabes que cuando te sientes así triste en ese momento, porque tu vida o tu área o cierta área de tu vida está triste, no te salieron bien las cosas como pensaste, recuerda el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza. Todo lo que hizo por nosotros, toda su compasión y su gran amor.
En ese momento cuando digas, no, la verdad es que me está yendo mal, acuérdate del gran amor del Señor. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos 32 y 34, ahí es donde tú tienes que recordar esas palabras. Y que son la realidad. Es una realidad que Cristo vino, murió en la cruz, que resucitó. Acuérdate, entonces, lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ahí cuando tú estés en derrota, o cuando sientas que puedes ser derrotado, acuérdate, Cristo te amó tanto, Dios te amó tanto, que no escatimó a Jesucristo, sino que lo mandó morir por Él ahí en la cruz. ¿Cómo no vas a tener la victoria? Tú puedes decir, es que yo sé que en Dios está la victoria, pero no significa que yo tenga la victoria. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿no te va a dar a ti la victoria? Amén. Piensa en un momento, el Dios del universo te amó tanto y amó al mundo. No únicamente amó a cierto tipo de personas, amó absolutamente a todo el mundo. Que dio a Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Que Dios quiere que alguien se pierda? No. Dios quiere que ninguno se pierda. ¿Qué significa? ¿Que Dios se deleita en verte ahí quizás triste? No. Acuérdate del amor del Señor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos entregará juntamente con Él todas las cosas? Imagínense. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Al fin de cuentas, ¿quién te va a acusar a ti? Tú dices, pero es que yo he cometido pecados. ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado el pecado? Arrepentimiento significa, Señor, estuvo mal, quiero que tú me cambies. Eso es el arrepentimiento. No es que tú puedas, el arrepentimiento no significa, Señor, yo voy a cambiar. No, tú no puedes cambiar. Amén. Arrepentimiento, Señor, estuvo mal, cámbiame. Así es, amén, amén. Entonces, ¿sabes qué? Si te has arrepentido, ¿quién te va? Dice, ¿quién te acusará? Dios, ¿cómo quedó tu pecado? Completamente perdonado. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver. Decimos, sí, está mal. Pecado está perdonado. Y menciona ahí, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. ¿Quién te va a condenar al fin de cuentas? Nadie. Porque Cristo murió. E incluso también resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está Dios intercediendo por ti a la derecha del Padre. Está abogando por ti. Está diciendo, no, ¿sabes qué? Yo sé lo que yo sé la obra de alfarero que estoy haciendo con él. La obra, perdón, yo sé, sí, bueno, la obra del alfarero que está haciendo con este barro. Yo sé lo que estoy haciendo en su vida. Yo sé que quizás a veces, como sucede con la olla, a veces Dios tiene que quebrantarla para empezar a formar una nueva. A veces Dios tiene que quebrantarnos para que empezar a formar algo para su gloria y su honra. Entonces quizás tú te sientes en ese momento quebrantado. Recuerda, Cristo está intercediendo por ti. Cristo quiere otra vez empezar a tomar esos pedacitos y empezarlos a formar otra vez. Y eso es lo que tenemos que a la misma vez ver. Vean ahí, vamos otra vez en Isaías capítulo 63. Vean en el versículo 8 y 9. Dice, declaró, verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador. Dios llega como si fuéramos, como tú cuando eres papá, y tú dices, este es mi hijo. Tú que estás con tu expectativa, yo sé que mi hijo, al fin de cuentas,
me va a engañar. Yo sé que a fin de cuentas mi hijo me va a dar la espalda, me va a deshonrar, va a hacer todo eso mi hijo. No. Tu expectativa no. Es un amor que tenemos y lo vamos a tener hasta que me vaya a la tumba. La misma expectativa con Dios hacia nosotros. Él se convierte en nuestro Salvador, nos salva de todas nuestras angustias. Él mismo lo salvó, no envió un emisario ni a un ángel. Es más, Dios ni siquiera envió un ángel a la misma vez, envió a su propio Hijo, que es Dios mismo. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos, como en los tiempos de antaño. Dios te perdona tus pecados, te ha dado la salvación. ¿Cuál es la raíz del problema entonces? Si Dios tiene todo poder, ¿por qué es que a veces no tengo la victoria? ¿Por qué es que a veces me doy contra la pared y me sigo dando y sigo sintiendo que caigo otra vez en esto, que mi vida se va derrumbando en esta área? O si Dios puede sanar toda enfermedad y sigo otra vez con este problema, con esta enfermedad, ¿qué está pasando? Bueno, no entendemos absolutamente todos los misterios, pero lo que sí sabemos es que la raíz, al fin de cuentas, de todos los problemas es nuestra propia rebelión. Vean el versículo 10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Al fin de cuentas, ¿recuerdan cuándo empezó la muerte y el sufrimiento? Cuando Eva pecaron. Antes no había muerte, no había sufrimiento. Ahí empezó, de acuerdo al relato bíblico. Y algún día se va a terminar cuando precisamente el pecado desaparezca de aquí, de esta tierra. Pero mientras tanto tienes que reconocer lo que es el pecado. Fíjate, vamos allá en Romanos capítulo 1 y lo que hace el pecado sobre todo. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, de la carne cosechamos corrupción. Y ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, fíjese cómo menciona acerca de la ira, cómo se manifiesta en ese sentido la ira de Dios, porque aquí nos dijo en Isaías que Dios mismo se convirtió en su enemigo. Los llevaba como su hijo, pero se rebelaron contra su espíritu y se convirtió en su enemigo. Pero fíjese, ¿qué es eso? ¿Cuál es la ira? ¿Qué es esa ira de Dios o que Dios se convierte como enemigo? Viene el versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no reconoce a Dios ni le da gracias? ¿Qué empieza a pasar con nuestro corazón? Se hace duro, exactamente. Se hace duro, se hace insensato. Se endurece. Vean, se les oscurece el corazón. Vean el versículo 24, dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con otros. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A los malos deseos de su corazón. Así se manifiesta la ira de Dios. Uno dirá, bueno, la ira de Dios se manifiesta en que me va a caer un rayo, no me ha caído un rayo, entonces no está la ira de Dios. No, la ira de Dios significa en un corazón duro que está indiferente a las cosas de Dios. Que es fácil entregarse a las pasiones. Es fácil entregarse a los deseos de la carne. Así se manifiesta la ira de Dios. Fíjese el versículo 26. También obviamente se va a manifestar algún día cuando venga el día, como dice, la redención, que estamos viendo en Isaías 64, y acaba Dios por completo con el pecado y con aquellas personas que quieran persistir en el pecado. Pero mientras tanto, ¿cómo se está manifestando principalmente en estos momentos? Viene el versículo 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en las pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merece su perversión. Al fin de cuentas, Dios los entrega a las pasiones hasta vergonzosas, donde cambian el uso natural. Y fíjate el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, el problema de todo esto radica en que, a pesar de que Dios nos mostró su conocimiento, a pesar de que Dios nos dio de su amor, a pesar de que Dios nos dio vida, nos dio aire, nos dio su palabra para conocerle, nos dio a Jesucristo que vino a morir por nosotros, nosotros rechazamos a Dios y lo hacemos. Empezamos a sembrar para la carne y nos hacemos esclavos, aún conociendo al Señor, aún siendo cristianos. ¿Y qué pasa entonces? Vayamos a Isaías, ahí 63. Fíjese cómo lo pone aquí el profeta con Isaías. Ahí el Isaías cómo lo pone. Fíjese dónde menciona, ahí en el versículo 17. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? ¿Por qué, Señor, endureces nuestro corazón para que no te temamos? ¿Sí ven cómo Dios nos entrega lo que nosotros queremos? Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco estos manjares. Y uno dice, no, pues yo prefiero otros manjares. Dios te dice, adelante. Es lo triste. Y de repente, los manjares de Dios los despreciamos. Estamos duros. Y es cuando aquí mismo lo menciona el profeta. Y fíjense en el versículo 64, en el capítulo 64, vean el versículo 5, la segunda parte, donde, bueno, la primera parte dice, sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. En otras palabras, si estás persistiendo, Dios te está hablando, pero tú persistes, no. Te empiezas a endurecer. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a entregar cada vez más a tu dureza. Y cada vez más duro. Y cada vez más duro. Por eso es un peligro, pero de los peores peligros, porque ni siquiera te estás dando cuenta. Dicen que, no he hecho ese experimento por ver, porque pues me dan lástima las ranitas, pero dicen que la ranita, si la pones así en agua hirviendo, la ranita va a saltar inmediatamente. Pero dicen que si pones a la ranita en agua tibiecita, ¿no? Y luego poquito a poquito le empiezas a subir el calor. Ni se da cuenta la ranita que se va a morir y se muere ahí del puro calor. Es lo que dicen, nunca yo he querido hacer el experimento con la pobre ranita, ¿no? Pero ¿saben qué? Así nos puede pasar. ¿Cierto? De repente te empiezas a decir, no, la verdad es que eso de estar buscando al Señor y esas cosas, no, mejor hay que divertirse también. No es que Dios no quiera que nos divirtamos, pero obviamente sanamente, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hacer cosas que claramente tú sabes en tu corazón, y muchas veces no tienes que hacer cosas grandes. ¿Saben que los más duros de aquellos tiempos eran personas que casi se memorizaban la Biblia en aquellos tiempos, los fariseos? Pero ¿cómo es que se empezaron a endurecer? Cuando empezaron a rechazar los caminos de Dios, quizás por su propio orgullo, quizás por querer estar bien delante de los hombres. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? ¿Para qué le andas temiendo al hombre? Querer quedar viendo con el hombre, quedar bien con el hombre en lugar de a mí. Y cuando uno dice, bueno, con tal de que me respete la sociedad, con eso está bien.
Y por eso decimos que llegaron, se conoce ahorita como los fariseos, pero los fariseos, no todos ellos eran así, ¿no? Había fariseos que sí llegaron a conocer a Jesucristo. Pero muchos de ellos buscaban la gloria de los hombres más que la gloria que viene de Dios. En otras palabras, buscaban la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los entregó a la dureza de su corazón, y la Biblia menciona que se fueron al infierno. Personas que diríamos, pero estaban como, es más, hasta nos quedamos cortos. Ayunaban no sé cuántas veces a la semana, pero hacían las cosas fieles. Hasta daban trompeta cuando daban dinero, con tal de que otras personas lo vieran. Y la recompensa que tuvieron, ¿qué fue? Nada más la alabanza de las personas, pero no la alabanza del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocemos el problema. Fíjense el versículo. Sí sabemos que quizás iba a morir, pero ya se murió antes de tiempo. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces en nuestros países podemos que decimos, ay, cómo añoro ese clima? Ahorita quizás no tanto, ¿no? Pero sobre todo ahí en medio del invierno, ¿no? ¿Cómo añoro? Yo por lo menos yo crecí en Cuernavaca hasta que terminé la preparatoria. Yo pensé que así era el mundo. Pero qué bonito es el mundo, ¿no? Hasta que fui a Hermosillo y ahí conocí lo que era el verdadero calor. Pero bueno, ¿saben qué? Tienes que empezar a añorar en ver lo que es esa comunión con el Señor. Eso es lo primero. Fíjense que lo que es en Isaías 64, vamos a ver allí en el versículo... estoy en 63, perdón, digo, no está aquí. Es que tengo que regresar un poquito antes. Vamos a ir a Isaías 63. Vamos a ver en el versículo 11. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que los guió a través del mar como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? El que hizo glorioso su brazo, el que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés. El que separó las aguas a su paso para ganarse renombre eterno. ¿Dónde está el que los guió a través del mar, como a caballo en el desierto, sin que ellos tropezaran? Acuérdate de aquellos tiempos cuando disfrutabas de esa comunión con el Señor. Cuando el Espíritu Santo te daba ese amor, esa paz, ese gozo. Acuérdate de cuando tú recibiste a Cristo. Cuando por primera vez le abriste la puerta de tu corazón y experimentaste una nueva vida. Acuérdate de esos tiempos. Bien, el versículo 14. El Espíritu del Señor les dio descanso como a ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Cuando el Espíritu Santo te daba ese descanso.
añora, esos tiempos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Del versículo 4 y 5. Muriendo todos los micrófonos. Mira, ya revisé. Mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. A ver, déjame, yo creo que ustedes lo van a encontrar antes porque yo tengo que estar medio maniobrando aquí con todo. Pero ya lo estoy encontrando, aquí está. Aquí está. Fíjense cómo menciona aquí acerca de alguien que diríamos tenía buenas cosas, no es que estaba completamente sus vidas destruidas o arruinadas, pero había un punto muy importante que aquí Dios quiere hacerles entender. Les pego aquí las hojas de la se me quedó como medio perdida. Aquí está. Mire, aquí menciona el versículo 4: sin embargo tengo en contra de ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Recuerda de dónde has caído. Añora ese primer amor que tenías con el Señor. Amén. Añora esos tiempos donde tú experimentabas al Espíritu Santo de tu vida. Añora aquellos tiempos donde Dios te guiaba como Padre, como menciona ahí en el versículo, vean en el capítulo 63, del versículo 15, dice: mira bien desde el cielo, observa tu morada santa y gloriosa. ¿Dónde está tu celo y tu poder? Se nos niega tu abundante compasión y ternura. Acuérdate del poder del Señor. Cómo el poder del Señor te dio victorias en el pasado contra el pecado, contra áreas de tu vida. Acuérdate de la compasión y la ternura que el Espíritu Santo lo sentías en tu corazón. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre siempre ha sido nuestro Redentor. ¿Sabes qué? Aunque tú hayas sido infiel con Dios, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo tu Padre. Así es. Dice: yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Tú quizás te estás alejando del Señor, pero Dios dice: ¿sabes qué? Nadie te va a arrebatar de mi mano. Acuérdate de eso en estos momentos. Fíjate en el versículo capítulo 64. Ojalá rasgaran los cielos y descendiera, Señor. Ojalá en estos momentos pudiera experimentar otra vez tu poder. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos. Ante ti temblarían las naciones, Señor. Que podamos ver tu poder, que otras personas en verdad tiemblen ante ti, que tú restaures nuestra vida, Señor. Ver el versículo 4: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Señor, ni ojo alguno ha visto y yo lo he podido ver. Yo he podido experimentar tu mano, Señor. Tú sales alegres sales al encuentro de los que alegres practicas justicia.